Si una de las tareas que tratamos de emprender es construir una Euskadi diversa, una Euskadi que sea inclusiva y una Euskadi que no sea segregadora, tenemos que partir de un concepto de ciudadanía inclusiva, una ciudadanía que ponga las bases para que se pueda discutir de todo tipo de concepciones identitarias, pero partiendo de un reconocimiento de igualdad de derechos basado en la residencia. Aquellas personas que viven y que trabajan entre nosotros son quienes tienen que tener posibilidades de poder intervenir en la vida pública y de poder disfrutar de los mismos derechos y tener las mismas obligaciones que el resto de las personas que estamos aquí. La procedencia, el origen, la religión son cuestiones que afectan a las opciones personales de cada cual, pero que no pueden afectar a sus derechos. Es por eso que es muy importante que veamos la posibilidad de que en el ámbito educativo, como se ha debatido estos días en estas jornadas, que el ámbito educativo sea un ámbito de inclusión, un ámbito en el cual se tengan en cuenta los perfiles concretos de cada una de las criaturas con las cuales trabajamos, pero que no exista una mirada segregadora ni discriminadora en función de aquellas características que se entienden en muchas ocasiones como un déficit cuando en lo que en realidad es un enriquecimiento. Es por ello que la mirada sobre la cual tenemos que trabajar es que aquellas personas que vienen de otros ámbitos geográficos y que hoy en día trabajan y viven entre nosotros pueden aportar a la actual sociedad vasca y a la creación de una futura sociedad inclusive una riqueza y unas posibilidades que una sociedad como la nuestra tiene que saber y poder aprovechar.